Existe un tipo de cansancio que ningún médico diagnostica y que ningún medicamento logra curar. Un cansancio que no nace en el cuerpo, sino que se instala en el alma de quien vive intentando merecer su lugar en el mundo. Es el cansancio de quien no puede sentarse sin culpa, de quien incluso en el momento de descanso siente que está en deuda, de quien solo logra relajarse si antes cumplió con alguna obligación, si entregó algo productivo, si justificó su existencia a través de resultados. Es el cansancio de quien nunca se siente libre para simplemente existir, porque aprendió que el valor siempre está ligado a alguna forma de utilidad. Y cuando el cuerpo pide una pausa, la mente grita con culpa. Hoy no hiciste lo suficiente. Hay tantas cosas pendientes. Estás siendo débil. Esas voces silenciosas se vuelven rutina, hasta que incluso dormir se transforma en una batalla interna. La presión invisible es tan constante que con el tiempo la persona ni siquiera la nota. Ya se despierta pensando en lo que necesita entregar. Ya empieza el día con la sensación de estar atrasada con su propia vida. E incluso cuando todo está al día, incluso cuando no hay ningún plazo urgente, el pecho sigue apretado. Porque el problema no es la lista de tareas, sino la idea profundamente arraigada de que, si no estás siendo útil, entonces eres una carga. Es como si hubiéramos interiorizado la idea de que descansar es un fracaso moral. Y esa presión no viene solo del ambiente laboral. Está en casa, en las conversaciones cotidianas, en los elogios que siempre valoran a quien hace mucho, a quien rinde mucho, a quien nunca para. Está en las frases que escuchamos desde niños: mente ociosa, taller del diablo, quien mucho duerme, poco gana, quien no trabaja, no merece. Crecemos creyendo que solo somos dignos si entregamos resultados, como si nuestra existencia fuera una deuda eterna que solo se paga con esfuerzo. Lo más perverso es que ese cansancio no explota de golpe, se acumula en silencios, en noches mal dormidas, en domingos con el pecho pesado, en feriados que se convierten en días productivos solo para adelantar, en momentos de ocio que cargan culpa, como si estuviéramos permitiéndonos algo que aún no merecemos. El descanso se vuelve un premio inalcanzable y nunca un derecho legítimo. Y el cuerpo, fiel escudero del alma, empieza a gritar. Dolores de cabeza frecuentes, tensión en los hombros, estómago irritado, fatiga constante. El cuerpo empieza a avisar lo que la mente no quiere escuchar, que quizás el problema no sea la falta de tiempo, sino la falta de permiso interno para parar, que quizás el cuerpo está cansado de ser usado solo como una máquina de rendimiento, pero detrás de esa exigencia hay una herida emocional más profunda, el miedo a no ser amado si no se es útil, la angustia de volverse prescindible, la vergüenza de no producir, de no entregar, de no tener algo que mostrar. La verdad es que mucha gente no sabe quién es sin lo que hace. No consigue verse valiosa si no está ocupada. Y eso no es debilidad. Es un síntoma de una cultura que transformó la productividad en identidad. Una sociedad que te convence de que si no estás haciendo algo todo el tiempo, estás desperdiciando tu vida. Pero, ¿y si fuera exactamente al revés? ¿Y si el verdadero desperdicio fuera vivir solo para producir, sin jamás permitirse simplemente ser? No estás cansado porque seas perezoso. Estás cansado porque estás viviendo como si tuvieras que justificar tu existencia todo el tiempo. Y nadie aguanta llevar ese peso solo por mucho tiempo. No es debilidad, es humanidad. El cansancio que sientes no es señal de falla, es un grito de auxilio, un pedido para que empieces poco a poco a permitirte descansar, sin culpa, sin miedo, sin tener que demostrar nada a nadie, porque tu valor no está en lo que haces, está en quién eres. Incluso cuando no haces nada, existe una idea invisible, sigilosa, que se infiltra en nuestras creencias desde muy temprano, la de que solo tiene valor aquello que sirve para algo. Y cuando esa lógica se instala en nuestra mente, empieza a contaminarlo todo, nuestras relaciones, nuestra forma de descansar, nuestra manera de existir. De repente, empezamos a creer que incluso el propio cuerpo necesita estar funcionando todo el tiempo para tener algún mérito. Si no está produciendo, sirviendo, entregando, entonces no está justificando su presencia.
Es como si estuviéramos rindiendo cuentas de nuestra existencia constantemente. Y esa exigencia no necesita ser dicha en voz alta. Vive en miradas, en silencios, en comparaciones, en metas invisibles que ni siquiera sabemos quién creó, pero que nos hacen correr sin parar. El síndrome del "si no es útil, no sirve" es cruel, porque convierte todo en instrumento. Incluso el afecto necesita tener retorno. Incluso la amistad debe generar algo. Incluso el arte tiene que ser vendible. Incluso el descanso debe ser productivo. Empezamos a medir el valor de las cosas y el valor personal con una regla de eficiencia. Una conversación solo es buena si genera una solución. Una caminata solo vale si cuenta como ejercicio. Una relación solo tiene valor si te convierte en una mejor versión de ti mismo. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, vamos perdiendo la capacidad de disfrutar, porque todo necesita justificarse con un objetivo, una entrega, una mejora. El placer por el placer se vuelve pecado. La pausa por la pausa se vuelve desperdicio, y el ser humano se convierte en un proyecto eterno de rendimiento. Este pensamiento genera una distorsión tan profunda que incluso cuando estamos cansados, incluso cuando no tenemos más energía, aún nos sentimos obligados a rendir, como si el cuerpo pidiera un abrazo, pero la mente dijera, ahora no, todavía no hiciste lo suficiente como para descansar. Entonces creamos reglas invisibles, metas internas, promesas silenciosas que se acumulan como cargas. Solo voy a descansar después de resolver esto. Solo voy a ver una película después de responder todos los correos. Solo me voy a permitir relajarme si termino todo de la lista. El problema no está en tener responsabilidades, está en transformar el descanso en moneda de cambio, en solo permitirnos existir cuando estamos produciendo. El descanso deja de ser un derecho y pasa a ser un permiso condicional, que casi nunca se concede. Lo más trágico es que esta lógica utilitarista muchas veces nace del afecto, de padres que decían con orgullo, mi hijo es muy esforzado, de profesores que elogiaban a quien hacía más de lo necesario, de ambientes que solo reconocían a quien se destacaba, a quien rendía, a quien nunca paraba. El afecto se entregaba como recompensa a la utilidad. Y eso enseña algo peligroso, que el amor debe ganarse, que no basta con ser, hay que merecerlo con resultados, merecerlo con productividad, merecerlo con excelencia. Y cuando crecemos con ese tipo de amor condicional, cargamos para siempre la sensación de que si no estamos siendo útiles, seremos olvidados, que si nos detenemos, desapareceremos. Pero hay una pregunta que necesita hacerse. ¿Quién eres cuando no estás siendo útil? ¿Aún te miras con cariño? ¿Aún te respetas? ¿Aún te permites existir con dignidad? ¿O te sientes una carga, un error, un fracaso? Cuando la productividad se vuelve criterio de valor personal, cualquier falla, pausa o cansancio se transforma en vergüenza. Y eso aprisiona, porque nadie puede funcionar todo el tiempo, porque todos nosotros en algún momento necesitaremos parar. ¿Y qué quedará cuando ya no haya más entregas? ¿Cuál será tu valor cuando ya no puedas demostrar nada? El desafío aquí no es dejar de ser productivo, es dejar de identificarse únicamente con eso. Es construir una forma de existir donde la utilidad sea solo una parte, no la medida de lo que eres. Tú no eres una herramienta, no estás aquí para rendir todo el tiempo. Tu valor no depende de resultados, ni de entregas, ni de metas cumplidas. Hay algo en ti que sigue valiendo incluso cuando todo está en pausa, incluso cuando el día es improductivo, incluso cuando no estás sirviendo a nadie. Existe un espacio dentro de ti donde el amor no necesita ganarse, simplemente es, y ese espacio necesita ser accedido con urgencia, porque vivir solo para ser útil es el camino más corto para perder el alma a cambio de aplausos. Detenerse debería ser algo simple, pero para muchas personas es aterrador, porque hay un silencio que se instala cuando por fin bajamos el ritmo, y en ese silencio surgen preguntas que hemos evitado toda la vida. ¿Quién soy sin lo que produzco? ¿Qué queda de mí cuando no estoy siendo útil para nadie? ¿Sigo siendo digno si no estoy entregando nada? Estas preguntas duelen porque tocan heridas muy antiguas, heridas que se formaron en la infancia,
cuando aprendimos que ser amado era algo que había que conquistar, no algo natural, que la aprobación venía después del esfuerzo, que el reconocimiento llegaba después del resultado. Y así, año tras año, fuimos construyendo nuestra identidad sobre el rendimiento, la productividad y la función, hasta el punto en que la idea de simplemente existir sin producir algo se vuelve demasiado aterradora. Ese miedo a parar no es falta de descanso, es falta de identidad fuera de la utilidad. Es el pavor de descubrir que, sin metas, sin trabajo, sin tareas, nos sentimos vacíos, porque fuimos entrenados emocionalmente para definirnos por lo que hacemos. Eres lo que entregas, eres tu desempeño, eres tu currículum, tu estatus, tu esfuerzo. Y cuando esas cosas se detienen, por un día, por una semana o por una etapa de la vida, todo parece perder el sentido. Es como si el suelo desapareciera. La ansiedad aparece, no porque haya algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo y la mente no saben habitar el tiempo sin estar corriendo. Entonces, inventamos tareas, creamos demandas, nos ocupamos solo por estar ocupados, porque estar ocupado, aunque no sea necesario, todavía se siente más seguro que enfrentar la ausencia de una identidad basada en el hacer. Muchos adultos, de hecho, entran en crisis existenciales profundas cuando pierden el trabajo, se jubilan o pasan por un periodo forzado de pausa, como una licencia médica o un tiempo sabático. De repente, lo que antes parecía solo una rutina se revela como el único pilar de la autoestima. Y sin él, todo se derrumba. La persona comienza a dudar de su propio valor, empieza a sentirse inútil, invisible, incluso desechable, porque su identidad estaba pegada a su función, a su entrega, a su rol social. Y eso no es culpa de nadie. Es el reflejo de una cultura que aplaude el rendimiento e ignora la esencia, que celebra lo que haces, pero rara vez pregunta cómo estás o quién eres cuando no estás haciendo nada. Ese vacío que aparece cuando paramos es en realidad una oportunidad. Una invitación difícil, dolorosa, pero profundamente necesaria. La de descubrir quién eres más allá de la función, de mirar hacia adentro y darte cuenta de que hay valor incluso cuando estás en silencio, incluso cuando no hay nada que mostrar, incluso cuando el mundo afuera sigue girando y tú estás quieto, porque dentro de ti hay partes que no fueron hechas para rendir. Fueron hechas para sentir, para existir, para simplemente ser. Y esas partes, cuando se reconocen, empiezan a sanar heridas que ninguna productividad jamás logró curar. Aprender a parar no es un lujo, es un proceso de reconexión. Es sentarse con el alma propia y preguntar, ¿qué sigue vivo en mí cuando todo a mi alrededor calla? Es desmontar la idea de que necesitas justificarte todo el tiempo. Es permitirte existir sin un propósito inmediato, sin una entrega visible, sin un resultado concreto, porque la existencia, por sí sola, es un milagro, y nadie necesita demostrar que merece estar aquí. Tu valor no está en lo que haces, está en lo que eres, incluso cuando no haces nada, y ese es el lugar más seguro que puedes habitar. Pocas cosas son tan peligrosas como confundir lo que haces con lo que eres, porque cuando eso ocurre, cada fallo se convierte en una acusación contra tu esencia, cada error en una sentencia sobre tu valor, cada pausa en una sensación de pérdida. El rendimiento, que debería ser solo un aspecto de la vida, se convierte en el cimiento de la identidad, y entonces el trabajo ya no es solo trabajo, es identidad. La productividad ya no es solo un hábito, es autoestima. El éxito ya no es solo un objetivo, es prueba de merecimiento, y la consecuencia de esa confusión es una vida entera vivida bajo presión constante, como si cada acto tuviera que garantizar aprobación, como si cada meta fuera una oportunidad para sentirse digno de existir. Esta trampa emocional no nace de la nada, se construye poco a poco, en hogares donde el amor se daba en función del desempeño, donde los elogios solo llegaban con buenas notas, buena conducta, buenas decisiones. Crece en escuelas que celebran a los mejores, ignoran a los del promedio y silencian a los que aprenden despacio. Se refuerza en entornos laborales que tratan a las personas como números, como objetivos, como funciones. Y con el tiempo,
ese patrón se internaliza. Comienzas a creer que solo vales si estás siendo útil, que solo mereces afecto si estás siendo productivo, que solo puedes descansar si entregas todo a la perfección, y eso te convierte en esclavo de tu propia imagen, porque necesitas rendir, y necesitas rendir bien todo el tiempo. El problema es que toda performance exige energía, y nadie puede rendir 24 horas al día sin quebrarse. Pero cuando la identidad está pegada al rendimiento, no hay espacio para fallar, para equivocarse, para parar. Sientes que no puedes quitarte el disfraz, que no puedes salir del escenario, que no puedes mostrar cansancio, porque tu valor está atado a tu funcionamiento. Esto crea un ciclo de agotamiento silencioso, donde el alma se apaga mientras el cuerpo sigue entregando, donde la sonrisa está ensayada, la competencia se mantiene, la apariencia se preserva, pero por dentro todo se está derrumbando. Y cuando inevitablemente llega el colapso, ya sea en forma de crisis, burnout, tristeza profunda o agotamiento emocional, el sentimiento no es solo de falla, es de inutilidad, de pérdida de sí mismo, de vergüenza por no poder seguir siendo lo que siempre fuiste, productivo, pero lo que nadie cuenta es que, cuando dejamos de rendir, la verdadera identidad finalmente tiene espacio para aparecer, y en ese espacio habita la libertad. Libertad para equivocarse sin derrumbarse. Libertad para descansar sin sentirse culpable. Libertad para cambiar de rumbo sin que eso signifique fracaso. Cuando empiezas a darte cuenta de que tu identidad va mucho más allá de lo que entregas, todo empieza a reordenarse internamente. Las metas siguen existiendo, el esfuerzo sigue siendo valioso, pero dejan de ser instrumentos para merecer. Pasan a ser expresiones de tu camino y no condiciones para ser amado o visto. Desconstruir esa trampa es un proceso largo, con muchas recaídas, pero absolutamente necesario, porque nadie nació para ser máquina. Nadie vino al mundo con la misión de rendir todo el tiempo. Estás hecho de capas, de silencios, de imperfecciones, de pausas, de días malos. No eres tu rendimiento, eres tu humanidad, y esa humanidad tiene valor incluso cuando no está en el escenario, incluso cuando no es aplaudida, incluso cuando solo es. Aprender esto es una de las formas más profundas de autocuidado, porque solo cuando te reconoces más allá del rendimiento, puedes realmente comenzar a vivir. Descansar debería ser un gesto natural, debería ser un regreso al cuerpo, una reconexión con lo que somos cuando no estamos corriendo. Pero para muchas personas, descansar se siente como un crimen silencioso, un lujo que solo se permite con justificación, una pausa que debe ganarse con anticipación, con culpa o con metas cumplidas. Y cuando la persona finalmente intenta parar, acostarse, respirar, permitirse simplemente estar sin nada que entregar, la mente empieza a atacar. Estás siendo inútil, hay tantas cosas por hacer y tú ahí, estás perdiendo el tiempo. Y así, incluso en el descanso el cuerpo no se relaja. La mente sigue agitada, culpable, inquieta, como si la pausa fuera una traición al ideal de productividad constante que aprendimos a venerar. Esa culpa no es individual, es una construcción social. Desde pequeños se nos enseña a valorar a quien madruga, a quien duerme poco, a quien siempre está ocupado. El cansancio se volvió una medalla de honor, la agenda llena, símbolo de éxito, el agotamiento, señal de relevancia, y, en esta lógica cruel, el descanso se ve como debilidad, como pérdida, como retraso. Comenzamos a asociar el tiempo libre con fracaso. Empezamos a sentirnos amenazados al ver a alguien produciendo mientras nosotros estamos quietos. Nos da vergüenza admitir que nos tomamos un día para no hacer nada, como si eso debiera ocultarse, como si solo pudiera confesarse con un «pero mañana lo compenso enseguida». Lo más doloroso es que, con el tiempo, esa culpa se va infiltrando en todos los espacios de la vida. Aparece cuando intentas ver una película y no logras concentrarte porque estás pensando en la lista de tareas. Cuando tomas vacaciones y sientes que estás quedándote atrás. Cuando tienes un domingo libre, pero no puedes disfrutarlo porque la mente ya está en el lunes. Esa culpa contamina el ocio, arruina el placer,
sabotea el momento presente. Y eso genera una sensación crónica de que nunca está todo bien, de que siempre hay algo pendiente, de que descansar es algo que debe negociarse, no vivirse. Y ese tipo de culpa es agotador, porque nunca se detiene. Solo cambia de forma, de frase, de justificación. Pero el descanso no es un error, es un derecho. Es una necesidad biológica, emocional, existencial. El cuerpo no fue hecho para rendir todo el tiempo. El alma no fue creada para justificarse a cada segundo. Y la verdad es que nadie puede mantener una vida sana si está en guerra con su propio descanso. Porque la pausa no es lo contrario del progreso. La pausa es parte del progreso. Es en el descanso donde el cuerpo se regenera, la mente se reorganiza y el corazón recupera el aliento. Es en la pausa donde volvemos a sentir, a percibir, a reencontrarnos. Y tal vez por eso asusta tanto, porque en el fondo sabemos que descansar nos pone de frente con aquello que venimos evitando, incluso con nosotros mismos. Desconstruir la culpa de descansar es uno de los actos de mayor valentía emocional que alguien puede realizar. Es elegir, todos los días, contrariar un sistema que dice que tu valor está en lo que entregas. Es aprender a decir, hoy no hice nada, y aún así soy digno. Es abrazar tu propia existencia como algo que no necesita ser justificado todo el tiempo. Y poco a poco ir comprendiendo que el tiempo no se pierde cuando descansas, se te está devolviendo. Porque lo que realmente se pierde es una vida vivida sin pausas, sin presencia, sin alma. Lo que se pierde es la capacidad de simplemente ser. Existe un tipo de adicción que no aparece en exámenes, no se trata con medicamentos y casi nunca se reconoce como un problema. Es la adicción a tener que demostrarse todo el tiempo, la adicción a superarse constantemente, a estar siempre buscando alguna forma de validación, a vivir como si cada día fuera una nueva oportunidad para probar que uno es suficiente. Y lo más perverso es que, a primera vista, esta adicción parece fuerza de voluntad, parece ambición, parece determinación, pero detrás del esfuerzo constante hay una desesperación silenciosa, la de quien ya no sabe cómo relajarse, la de quien siente que si deja de luchar, pierde el derecho a existir, la de quien confunde valor con rendimiento, porque en algún momento de la vida esa persona aprendió que solo es amada cuando impresiona. La adicción a demostrarse no da tregua, convierte cada situación en una prueba, cada reunión se vuelve una oportunidad para brillar, cada proyecto, un campo de batalla, cada conversación, un escenario de comparación. Y incluso cuando todo sale bien, incluso cuando llega el reconocimiento, el alivio dura poco, porque la adicción exige dosis mayores, exige nuevos logros, nuevos elogios, nuevas conquistas. Es como beber agua salada creyendo que calmará la sed. Consigues cosas, pero nunca te sientes completo. Alcanzas metas, pero nunca estás en paz, porque el problema no es lo que haces, es la sensación de que, si no te estás demostrando, desapareces. Este ciclo se alimenta de una autoimagen frágil. En el fondo, la persona siente que debe merecer todo en todo momento, que necesita trabajar para tener derecho a estar ahí, que si no muestra su valor constantemente, será descartada, olvidada, reemplazada. Y aunque diga que confía en sí misma, el cuerpo cuenta otra historia. Un cuerpo siempre en alerta, una mente siempre ensayando palabras, calculando reacciones, anticipando críticas. Un corazón que late fuerte ante cualquier posibilidad de fallar. Esta adicción a demostrar es muchas veces la coraza emocional que cubre una herida muy antigua, la de no sentirse suficiente solo por ser. Y cuando se vive así, los momentos de pausa se vuelven insoportables. Porque parar significa perder la oportunidad de impresionar a alguien, significa perder el control de la narrativa, significa quedar vulnerable ante la propia existencia, y esa vulnerabilidad asusta, porque expone aquello que llevas toda la vida intentando esconder, la inseguridad de ser simplemente quien eres, sin rendimiento. Así que, incluso en los días de descanso, la persona se sabotea, crea tareas, inventa metas, llena el silencio con movimiento, porque el ruido de la productividad ayuda a silenciar el miedo de no ser digno de amor si no está brillando.
Pero lo que necesita decirse, con firmeza y con ternura, es que nadie puede vivir así para siempre. Porque este tipo de adicción cobra un precio alto. Roba la espontaneidad, roba la ligereza, roba la conexión real con las personas, porque en el fondo todo se vuelve competencia, comparación, validación. Transforma la vida en una vitrina, y cuando estás todo el tiempo intentando demostrar algo, no vives, te presentas, pero el amor verdadero, la amistad sincera, la paz interior, ninguna de esas cosas nace de la performance, nacen del descanso emocional, del espacio donde te permites ser imperfecto, vulnerable y aún así digno de amor. Romper con esta adicción no significa dejar de buscar la excelencia, significa dejar de creer que tu valor depende de ella. Es construir un espacio dentro de ti donde no necesitas ser brillante para ser aceptado, donde puedes simplemente ser, y eso ya basta, donde puedes descansar sin miedo a desaparecer, porque tu valor no está en lo que demuestras, está en lo que ya eres, incluso en silencio, incluso en pausa, incluso en los días en los que no intentas ser nada más que humano. Vivimos inmersos en una cultura que susurra todo el tiempo. No eres suficiente. Te despiertas y ya hay algo que deberías estar haciendo mejor. Alcanzas una meta y enseguida te exigen la próxima. Entregas un resultado y en ese mismo instante alguien te pregunta, ¿y ahora qué? Esta lógica de productividad infinita nos empuja a una carrera sin línea de meta. Porque no importa cuánto te esfuerces, siempre habrá un nuevo nivel de exigencia por delante. Siempre habrá alguien produciendo más, siendo más eficiente, aparentando más éxito. Y en este ambiente saturado de metas, métricas y rankings invisibles, la única forma de existir parece ser en modo de aceleración permanente, como si el descanso fuera una amenaza, como si la pausa fuera sinónimo de fracaso. Esta cultura es seductora, porque se disfraza de desarrollo personal, de ambición, de crecimiento. Te dice que puedes con todo, pero omite que el costo emocional es altísimo. Predica resiliencia, pero ignora el agotamiento. Celebra a quien nunca se detiene, pero silencia a quien se enferma. Y poco a poco te entrenan para creer que ser bueno no basta, hay que ser el mejor, que hacer algo bien no basta, hay que hacerlo más rápido, que ser eficiente no basta, hay que ser incansable. Y en ese proceso, tu humanidad va siendo descartada, reemplazada por resultados. Dejas de ser una persona entera y te conviertes en un engranaje que intenta no romperse. Lo más cruel es que esta lógica no respeta límites. Invade incluso los espacios más íntimos. Transforma el ocio en oportunidad de hacer contactos. Transforma la meditación en técnica de optimización cerebral. Transforma el tiempo en casa en ocasión para adelantar tareas. La vida se vuelve un proyecto donde todo debe generar algún retorno, y cuando algo no lo genera, se trata como inútil. Eso incluye personas, emociones, etapas difíciles, momentos de pausa. Todo lo que no produce se desprecia, y así surge una generación de personas altamente productivas, pero profundamente agotadas. Personas que lo entregan todo, menos paz, que conquistan mucho, pero no pueden respirar, que reciben aplausos, pero no se reconocen. Esta cultura es un sistema, y como todo sistema, se sostiene por comportamientos colectivos. Cada vez que alguien se culpa por descansar, cada vez que alguien se siente atrasado al ver a otro producir más, cada vez que alguien silencia su dolor para no interrumpir el rendimiento, ese sistema se fortalece y solo comienza a romperse cuando tenemos el coraje de resistir, cuando decimos, no soy una máquina, cuando reconocemos que la vida no puede medirse solo por metas cumplidas, cuando empezamos a recordar que la dignidad no se gana con desempeño, la dignidad es un derecho innato, tienes valor antes de cualquier entrega. Desconstruir esta cultura no significa abandonar tus sueños, tu esfuerzo o tu disciplina. Significa dejar de creer que necesitas estar rindiendo todo el tiempo para ser digno de existir. Significa reconciliarte con la idea de que hay belleza en hacer menos, hay sabiduría en pausar, hay valentía en no seguir el flujo de la prisa. Porque hacer más, ser más y entregar más solo vale la pena si no cuesta tu salud mental,
tu presencia, tu alma. Y la verdad es que el mundo no necesita más gente exhausta fingiendo estar bien. El mundo necesita gente entera, y ser entero a veces comienza con el simple y revolucionario acto de parar. Nunca estuvimos tan rodeados de espejos, espejos digitales, iluminados por pantallas, donde miles de vidas se exhiben todo el tiempo, siempre en movimiento, siempre produciendo, siempre logrando algo. Y aunque sepamos que eso es recorte, filtro y edición, nuestro cerebro lo registra como verdad emocional. La mente compara incluso cuando el corazón sabe que es injusto. Y así, con cada desplazamiento de pantalla, nos hundimos un poco más en la sensación de estar atrasados. Atrasados en la carrera, en las metas, en el cuerpo, en la productividad. Porque mientras tú intentas descansar, alguien está publicando una maratón de lectura, un nuevo proyecto, una transformación de vida. Mientras tú intentas dormir, alguien está aprovechando la madrugada para producir. Y el mensaje silencioso que se instala es cruel. No estás haciendo lo suficiente. Las redes sociales no son el problema por sí solas. El problema es lo que empiezan a representar emocionalmente para las personas ya fragilizadas por la lógica del rendimiento. La línea de tiempo se convierte en un campo de comparación y el descanso se vuelve un peso, porque mientras tú te detienes, el mundo virtual grita movimiento. La vida ajena se convierte en métrica de tu propia existencia. El feed de los demás se convierte en regla para tu autoestima. Y poco a poco, el deseo de estar en paz es reemplazado por la necesidad de parecer funcional. No descansas, produces contenido mientras descansas. No vives el momento, lo registras, lo editas, lo compartes, porque incluso la pausa debe generar interacción. Incluso el silencio necesita una leyenda bonita. Incluso la vulnerabilidad debe actuar. Este fenómeno crea una nueva capa de ansiedad, la ansiedad de no aparecer, la sensación de que, si no lo muestras, es como si no hubiera ocurrido. Si no lo compartiste, no lo hiciste. Si no lo produjiste, no existes. Esto erosiona silenciosamente la experiencia real de la vida, porque estar presente exige ausencia de performance, y las redes, aunque conectan, muchas veces nos empujan a ese papel constante de representación. Dejamos de sentir plenamente para captar mejor. Dejamos de vivir para presentar. Dejamos de existir para ser consumidos. Y, en ese proceso, nos vamos desconectando de nosotros mismos. Muchas personas que ya están emocionalmente sobrecargadas encuentran en las redes un espejo distorsionado de su propio fracaso, porque allí todo parece más bonito, más productivo, más significativo, y se olvida que nadie publica la crisis de llanto a media tarde. Nadie muestra el domingo en que no pudo salir de la cama. Nadie graba los momentos de angustia, de duda, de estancamiento. Solo vemos lo que fue elegido para mostrarse. Solo vemos la parte luminosa de la vida de los demás. Y al comparar eso con la totalidad de la nuestra, la sensación de insuficiencia explota. Lo que debía ser distracción se vuelve exigencia. Lo que debía ser conexión se vuelve competencia. Lo que debía ser entretenimiento se vuelve un recordatorio diario de que todavía no has llegado. La salida no es alejarse del mundo, ni fingir que las redes no existen. La salida es recordar que el descanso no necesita ser publicado para ser legítimo, que el valor no necesita mostrarse para existir, que tu ritmo no tiene que seguir ningún feed. Puedes estar en silencio y aún así estar en paz. Puedes estar en pausa y aún así estar en transformación. Puedes no estar apareciendo y aún así estar floreciendo, porque lo más importante de tu vida no se va a transformar en una historia, se va a transformar en presencia, en salud, en alma ligera, y eso ningún filtro puede traducir. Incluso antes de entender qué es el amor, ya estamos siendo enseñados, no con palabras, sino con gestos, que ese sentimiento puede depender de nuestro comportamiento. Algunos niños crecen escuchando elogios solo cuando sacan buenas notas. Otros solo reciben cariño cuando obedecen perfectamente. Hay quienes son llamados especiales únicamente cuando los adultos los elogian, cuando se destacan, cuando ayudan, cuando no dan problemas. Y así, sin que nadie lo diga directamente,
nace una creencia dolorosa y silenciosa. Solo soy amado cuando hago todo bien. La infancia, que debería ser un territorio de aceptación incondicional, se convierte en una arena donde el niño aprende a actuar para no ser rechazado, para merecer afecto, para evitar el abandono. Ese niño, aún pequeño, internaliza que el amor es una recompensa, no un derecho. Entiende que su presencia solo es bienvenida si viene acompañada de utilidad, de amabilidad, de buen rendimiento. Y entonces empieza a observar todo con atención: las reacciones de los padres, las miradas de los adultos, las comparaciones con hermanos, con compañeros. Cada gesto se vuelve una prueba, cada palabra una señal de aprobación o desaprobación, y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a moldear su identidad en función de las expectativas ajenas. Abandona su espontaneidad, reprime emociones, silencia deseos, todo para seguir siendo el niño que da orgullo. Porque en ese universo emocional, ser amado depende de ser impecable. El problema es que esa lógica no desaparece con el tiempo, solo se disfraza en la adultez. Ese niño que aprendió que el amor hay que ganárselo, se convierte en el adulto que no puede descansar sin culpa, en el profesional que se siente un fracaso, aun siendo competente, en la pareja que vive con miedo de decepcionar, en el amigo que siempre intenta demostrar su valor. Ese adulto puede decir que se ama, pero internamente lleva la herida de quien nunca se sintió amado solo por existir, y por eso vive buscando la excelencia, porque aprendió que equivocarse es peligroso, que fallar puede alejar, que parar puede volverlo invisible. Hace falta mucho coraje para volver a mirar esa infancia emocional, porque muchas veces los padres hicieron lo mejor que pudieron. Muchas veces nadie quiso herir. Pero el dolor no necesita culpables para existir, solo necesita ser visto, reconocido, nombrado. Cuando te das cuenta de que creciste intentando merecer amor, empieza el proceso de liberación, no para culpar a nadie, sino para liberarte de un patrón que te aprisiona hasta hoy. Porque mientras sigas intentando ser impecable para sentirte digno, seguirás viviendo con miedo. Miedo a fallar, miedo a detenerte, miedo a no agradar. Y ese miedo consume el alma, incluso cuando todo parece ir bien por fuera. La sanación comienza cuando entiendes que el amor verdadero no necesita ser ganado, que tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres, incluso con tus imperfecciones. Comienza cuando te miras con ternura y dices: no necesito superarme todo el tiempo para merecer cariño. Comienza cuando aprendes a descansar sin culpa, porque empiezas a creer que tu existencia es suficiente. Comienza cuando te abrazas, incluso en los días en que no hiciste nada útil, porque es en ese espacio, entre el amor propio y el rescate de la infancia herida, donde habita la libertad de simplemente ser. Empieza despacio, disfrazada, a veces con un gesto tonto, un comentario inocente, un scroll automático por la pantalla. Ves a alguien celebrando un logro y se te aprieta el estómago. Alguien cambia de trabajo, compra un coche, publica un libro, adelgaza, viaja, se casa, hace algo y listo. Aunque no quieras, algo dentro de ti se retuerce. Incluso intentas alegrarte, pero aparece ese pensamiento invisible: yo debería estar haciendo más. Y a partir de ahí, la comparación se instala, no como envidia declarada, sino como un ruido interno, un malestar que no se va, una sensación constante de estar atrasado, de estar fallando, de ser menos. Y aunque estés bien, te convence de que podrías estar mejor, que deberías ser más rápido, más productivo, más atractivo, más seguro, más eficiente, más todo. La comparación es un veneno que actúa en silencio porque se disfraza de referencia, de medida, incluso de inspiración, pero no inspira, drena. Drena la alegría de los pequeños logros, drena la autoestima construida con tanto esfuerzo, drena el valor de tu propio camino, porque cuando te comparas, ya no estás en ti, estás en el otro, y el otro se vuelve referencia, meta, amenaza. Dejas de ver lo que ya tienes, lo que ya construiste, lo que ya superaste. La comparación distorsiona, te hace creer que tu camino no vale tanto, que tu victoria fue pequeña, que tu dolor es exagerado, y con eso
empiezas a invalidarte, a exigirte más, a presionarte incluso en los momentos en que deberías estar en paz. Lo más cruel es que la comparación no es solo con desconocidos, a veces es con amigos, con colegas, con hermanos, con la versión idealizada de ti mismo en el pasado, o con una proyección imposible de lo que deberías estar siendo ahora. En ese nivel, la comparación deja de ser una regla externa y se convierte en una prisión interna, porque nada nunca es suficiente. Todo necesita ser demostrado. La ansiedad crece, la productividad se vuelve obsesión y hasta el descanso comienza a parecer un error. Porque alguien, en algún lugar, está produciendo mientras tú respiras, está logrando cosas mientras tú haces una pausa, está avanzando mientras tú simplemente eres, pero la verdad que necesita ser dicha y repetida es que no existe el atraso cuando estás siendo fiel a tu propio tiempo. La vida no es una carrera, la existencia no es un ranking, no hay métrica que mida el valor de un alma, y cada persona lleva dentro un mundo entero, con historias, dolores, traumas y circunstancias que nadie ve. Cuando te comparas, ignoras todo eso, tomas el resultado del otro y borras tu propio proceso. Te haces daño por un ideal que ni siquiera es tuyo, y eso es cruel, contigo, con tu historia, con tu verdad. Romper con la comparación exige valentía, la valentía de mirarte con compasión, de respetar tus propios ciclos, de silenciar el ruido externo para escuchar tu propia voz, de permitirte ser tú, incluso cuando el mundo te ofrece 1000 versiones mejores, porque no viniste para ser otro, viniste para ser completo en ti, y eso incluye errores, pausas, dudas, lentitud. Incluye días de logros y días de cansancio, momentos de claridad y etapas de silencio. La comparación quiere convencerte de que solo vales si estás ganando, pero la verdad más profunda es, ya eres completo, incluso si aún te estás construyendo. Algo se perdió en el camino cuando empezamos a convertir incluso el placer en tarea, cuando los pasatiempos se volvieron productividad disfrazada y el descanso se transformó en estrategia de rendimiento. De repente, leer un libro por placer parece tiempo perdido, si no genera una publicación, una reflexión útil o una nueva habilidad. Ver una película deja de ser entretenimiento y se convierte en inspiración. Viajar solo tiene sentido si hay suficientes fotos, suficientes historias, suficiente interacción. Incluso el fin de semana, que debería ser territorio de pausa, se volvió otra ventana para hacer algo que justifique tu existencia. La lógica es clara, aunque no se diga, si no produce algo no vale la pena. Este fenómeno no es individual, es el reflejo de una cultura que lo ha monetizado todo, que ha convertido incluso el ocio en capital, capital de atención, de imagen, de contenido. Y cuando la mente se acostumbra a esta lógica, el placer espontáneo deja de existir. Ya no puedes ver una serie sin pensar qué sacarás de ella. No puedes caminar sin convertirlo en una meta de pasos. No puedes jugar sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Y así, el ocio se vuelve solo otra forma de justificarte, solo otra actuación, solo otro engranaje de la productividad disfrazado de libertad. Esta distorsión emocional afecta especialmente a quienes ya están debilitados por la necesidad de demostrarse, porque el ocio genuino exige presencia, y la presencia requiere seguridad interna. Requiere la confianza de que no necesitas estar entregando algo todo el tiempo para ser digno de amor, respeto o pertenencia. Requiere el coraje de simplemente estar, sin hacer, de disfrutar sin explicar, de permitirte sin convertir todo en herramienta de crecimiento personal. Pero cuando creciste creyendo que solo vales si estás rindiendo, el ocio puro parece un error, parece un desperdicio, parece un lujo. Y entonces empiezas a llenar tus momentos libres con microtareas que te hacen parecer funcional, incluso cuando deberías estar simplemente descansando. Lo más peligroso es que este tipo de ocio productivo parece saludable a primera vista. Al fin y al cabo, estás haciendo algo bueno, ¿no? Cocinando, leyendo, practicando yoga, viajando, pero el problema no está en la actividad, está en la intención detrás. Si cada gesto carga la necesidad de justificar tu existencia, entonces el placer deja de ser alimento y se vuelve moneda.
No te diviertes, solo alivias momentáneamente la culpa de no estar siendo útil. No te relajas, cumples una función social dentro del relato de la eficiencia, y eso a largo plazo enferma, porque el cuerpo sigue en estado de alerta, y el alma nunca encuentra un descanso verdadero. Es necesario rescatar el derecho de hacer algo solo porque sí, de escuchar música sin obtener nada a cambio, de mirar el cielo durante minutos sin convertirlo en foto, de dibujar mal, bailar sin ritmo, reír sin razón, porque es en esos momentos donde reencontramos partes olvidadas de nosotros mismos, partes que no fueron hechas para rendir, sino para sentir, que no fueron hechas para impresionar, sino para vivir. El ocio es sagrado, y solo es verdadero cuando deja de servir a una función y empieza a servir al alma. No necesitas convertir todo en proyecto. No todos los minutos tienen que optimizarse. El tiempo no fue hecho solo para rendir, también fue hecho para abrazar, para suspirar, para contemplar. Permitirte ocio sin culpa es un acto de resistencia, un grito silencioso que dice, yo existo incluso cuando no estoy entregando nada. Y eso, en el mundo de hoy, ya es una revolución. Existe una forma de ansiedad que no aparece como una crisis explosiva, sino como un ruido constante, un motor que nunca se apaga. Es la ansiedad de quien no sabe simplemente estar, de quien siente la necesidad de justificar su presencia en cada lugar, en cada momento, en cada silencio, como si respirar por sí solo no fuera suficiente, como si el hecho de estar vivo exigiera, en todo momento, alguna entrega, algún resultado, alguna explicación. Esa persona se despierta pensando en lo que necesita hacer para merecer el día. Se acuesta con la sensación de no haber hecho lo suficiente, y hasta en los pocos momentos en que no hay demandas urgentes, siente culpa, porque su mente aprendió a alimentarse de tareas, y el vacío de una pausa se siente como una amenaza. Esta ansiedad del hacer es silenciosa, pero brutal. Impide que el cuerpo descanse y que el alma repose. Convierte todo en urgencia. Quita el placer del presente, porque el presente siempre es visto como un paso hacia algo, una transición, un intervalo entre dos tareas. Nada es un fin en sí mismo, todo tiene que apuntar hacia un después, y con ese ritmo, la vida va pasando sin presencia. Vives anticipándote, vives explicándote, vives defendiéndote de una exigencia que muchas veces ni siquiera viene del otro, viene de dentro, de esa parte de ti que aprendió que solo tienes derecho a existir cuando produces, cuando eres útil, cuando demuestras que no eres una carga. Mucha gente cree que esta ansiedad es solo exceso de responsabilidad, pero en realidad es una herida identitaria, una confusión entre ser y hacer, entre valor y entrega, entre presencia y función. Y esa confusión nace en historias emocionales donde el amor fue condicionado, donde el afecto se daba según el rendimiento, donde el silencio se interpretaba como pereza, donde el niño solo se sentía reconocido cuando ayudaba, servía, resolvía. La vida adulta se convierte entonces en una prolongación de eso. Y la ansiedad del hacer se instala como un modo de supervivencia, como si parar significara desaparecer, como si el vacío de no hacer nada revelara un vacío interno, que en realidad nunca existió, pero fue enseñado como verdad. Esa ansiedad no se cura con más productividad, al contrario, se cura con confrontación. Enfrentar el malestar de no hacer nada, enfrentar el silencio sin necesidad de llenarlo, enfrentar la idea de que puedes ser digno incluso en un día improductivo, enfrentar el miedo de ser visto sin estar rindiendo, porque solo así el cuerpo aprende que no necesita funcionar todo el tiempo para existir, y el alma aprende que no necesita justificar su propia luz, que vivir no es un examen que hay que aprobar, que respirar ya es un acto de valor. No necesitas explicarte, no necesitas presentarte todo el tiempo como alguien que está bien. No necesitas demostrar rendimiento para ser aceptado. Existe una forma de existir profundamente liberadora, en la que puedes simplemente ser, donde el hacer nace del deseo, no de la presión, donde la acción es fruto de la presencia, no de la ansiedad. Y cuando llegas a ese lugar, el tiempo cambia, el cuerpo agradece,
La mente se desacelera y el corazón, por fin, puede latir en paz. Existe un tipo de dolor silencioso que golpea justamente a quienes hicieron todo bien. Quienes siguieron las reglas, alcanzaron metas, consiguieron títulos, ascensos, estabilidad. Personas que cumplieron todo lo que la lógica del rendimiento exigía, y aún así cargan un vacío profundo, una incomodidad sin nombre, una tristeza difícil de explicar, porque en teoría todo debería estar bien. Debería haber gratitud, debería haber orgullo, pero por dentro algo no encaja. Es como si, después de tanto esfuerzo, el trofeo estuviera vacío, como si la victoria supiera a nada. Y nadie lo entiende, ni siquiera quien lo siente, porque la mente dice, lo lograste, pero el corazón responde, ¿y ahora qué? Ese vacío aparece cuando la vida se construyó solo en función de resultados, cuando cada paso fue guiado por el ¿qué voy a ganar con esto? Cuando cada decisión se tomó pensando en utilidad, seguridad, eficiencia, y lo que queda fuera de ese proceso es el alma, es el deseo genuino, es el placer espontáneo, es el sentir que fue tragado por el hacer. La persona mira a su alrededor y ve todo en su lugar, trabajo, casa, rutina, reconocimiento, pero por dentro falta sentido, porque se perdió en el camino, olvidó por qué empezó, olvidó lo que le gustaba, se olvidó de sí misma, y ese olvido no es culpa, es consecuencia de una lógica que nos entrena para rendir, no para vivir. El dolor de tener todo y aún así no sentirse completo es uno de los más difíciles de admitir, porque parece ingratitud, parece debilidad, parece exageración. Hay tanta gente con mucho menos. Deberías estar feliz. Deja de quejarte. Pero ese dolor es real y necesita ser escuchado, porque es una señal de que algo esencial quedó atrás, de que tal vez viviste demasiado para los demás, para el currículum, para el reconocimiento, y olvidaste vivir para ti, de que tal vez tu vida está llena de tareas cumplidas, pero vacía de alma, y no hay cantidad de logros que llene esa ausencia. Es en ese punto donde muchos entran en crisis existencial, y la crisis no es el final, es el comienzo, es la invitación a reorganizarse, a reconectarse, a recordar que una vida con sentido no se construye solo con resultados, se construye con presencia, con placer, con vínculos reales, con momentos que no sirven para nada, excepto para hacerte sentir vivo. Tal vez sea hora de preguntar, ¿qué me hace vibrar de verdad? ¿Qué haría aunque nadie lo viera? ¿Qué me devuelve la sensación de estar aquí? Porque son esas preguntas las que rescatan tu esencia, las que te devuelven hacia adentro, las que recuerdan que no eres solo tu rendimiento, eres tu existencia entera, con todos los vacíos, silencios, dudas y pausas. Cumplir metas puede ser bueno, lograr cosas es válido, pero ninguna meta vale el precio de perderte en el proceso. Ningún aplauso externo compensa el silencio interno de quien ya no se reconoce. Y vivir no es solo llegar a destinos, es estar completo en cada paso, es tener el coraje de desacelerar, de mirar hacia adentro, de admitir que tal vez lo que te falta no es otra conquista, es más de ti, más presencia, más verdad, más alma. Existe un tipo de silencio que asusta, que parece vacío, que trae una incomodidad difícil de nombrar. Es el silencio que aparece cuando cesa el ruido de la productividad. Cuando el celular se deja de lado, las notificaciones se detienen, los plazos se posponen, y entonces, sin ruido, sin tareas, sin prisas, el silencio llega, y con él, una avalancha de sentimientos que estaban sepultados bajo capas de urgente, ansiedad, tristeza, aburrimiento, vacío, miedo. Ese silencio incómodo, que tantos evitan, es el mismo lugar donde habita la verdad. Porque sin distracciones, empiezas a escucharte. Y escucharse a uno mismo puede ser lo más revolucionario y lo más difícil que alguien puede hacer en un mundo que te entrena para ignorar lo que sientes. La verdad es que aprendimos a temerle al silencio porque en él no hay rendimiento, no hay aplausos, no hay justificación, solo hay presencia. Solo estás tú con todo lo que cargas, con todo lo que evitaste sentir, con todo lo que aún necesita ser nombrado. Y eso da miedo,
porque el silencio te enfrenta con las preguntas que postergaste. ¿Quién soy sin lo que hago? ¿Qué me duele y nunca enfrenté? ¿A qué le tengo realmente miedo? Y en esas pausas, donde nadie te exige nada, donde no hay metas, donde no hay escenario, empiezas a descubrir quién eres, de verdad, no quién finges ser, no a quién intentas impresionar, sino quién eres cuando nadie te está mirando. Es en ese silencio donde el alma se reorganiza, porque, lejos del ruido, logras sentir nuevamente lo que tu cuerpo viene intentando decir desde hace tanto tiempo. El cansancio acumulado, la nostalgia de ti mismo, la necesidad de respirar más profundo, el hambre de presencia. Y cuando permites que el silencio se quede, en lugar de huir de él, empieza a dejar de ser una amenaza. Empieza a convertirse en refugio, en espacio de sanación, en lugar donde las emociones tienen permiso de existir sin ser etiquetadas como improductivas. El silencio se vuelve reencuentro, reencuentro con tu esencia, con los sueños que callaste, con los dolores que ignoraste, con los deseos que dejaste para después. Lo más curioso es que, con el tiempo, ese silencio deja de doler, porque aprendes a habitar tu propio tiempo sin sentirte en falta. Aprendes a estar solo sin sentirte insuficiente. Aprendes que no necesitas estar rindiendo todo el tiempo para ser alguien, que el valor de tu vida no está en la cantidad de tareas, sino en la calidad de tu conexión contigo mismo, que el mundo puede seguir girando allá afuera, pero tú no tienes que girar con él todo el tiempo. Puedes pausar, respirar, quedarte, y aún así, seguir valiendo. El silencio entonces se vuelve práctica, se vuelve elección, se vuelve descanso. Es en el silencio donde descubres que no necesitas tanto para estar bien, que puedes vivir con menos ruido, menos exigencias, menos miedo, y con más presencia, más verdad, más ligereza. Porque el silencio, al contrario de lo que te dijeron, no es ausencia, es espacio. Espacio para que algo nuevo florezca. Y tal vez lo que necesite florecer ahora sea exactamente esto: el coraje de existir sin tener que justificarte. El coraje de parar, el coraje de escuchar lo que tu alma viene intentando decir desde hace mucho, mucho tiempo. Existe una forma de libertad que no está en los grandes logros, ni en los aplausos, ni en las metas alcanzadas. Habita en la sencillez de despertar y sentirse en paz, incluso sin tener nada impresionante que mostrar, en respirar hondo y no culparse por estar quieto, en estar con alguien y no sentir la necesidad de justificar tu presencia. Esa libertad nace cuando te das cuenta de que ya no necesitas explicar quién eres, ni demostrarlo, ni defenderlo, que tu existencia, por sí sola, ya tiene valor, que estar aquí, entero, con tu historia, tus silencios, tus pausas, ya es suficiente, que puedes simplemente ser. Pero llegar a ese lugar requiere atravesar capa tras capa de condicionamiento emocional, porque nos enseñaron a rendir desde pequeños, a sacar buenas notas, a ser útiles en casa, a agradar a los adultos, a conquistar el afecto con esfuerzo. La infancia estuvo marcada por miradas que elogiaban cuando acertábamos y callaban cuando simplemente existíamos. Y, con el tiempo, esa lógica se internalizó. La vida se convirtió en un escenario. Cada escena traía una nueva obligación. Cada nuevo acto exigía una versión distinta de uno mismo para encajar en las expectativas. Y ser, sin explicar, parecía imposible, porque estar en paz sin entregar algo parecía pereza, parecía egoísmo, parecía un error. Pero no lo es. No hay error en ser. No hay culpa en estar. No tienes que estar todo el tiempo en una misión. No necesitas convertir cada gesto en algo rentable, productivo o funcional. Hay valor en el descanso, en el ocio, en el silencio, en ese día en que simplemente viviste, sin prisa, sin escenario, sin rendimiento. Y es en ese espacio donde el alma encuentra respiro, porque no fue hecha para demostrar nada, fue hecha para sentir, para vivir de manera genuina, aunque eso no impresione a nadie, aunque no genere likes, ni ascensos, ni elogios, porque lo verdadero no siempre es grandioso, pero siempre es suficiente. La belleza de existir sin tener que explicar o entregar está en redescubrirse a uno mismo como presencia, no como función. Está en entender que tu valor no se negocia.
que no necesita traducción, ni edición, ni validación externa. Está en mirarte con ternura y decir, hoy no hice nada especial, pero existí, y eso ya basta, porque hay algo profundamente sagrado en existir con ligereza, en no cargar el peso de la expectativa, en no convertir cada gesto en una actuación, en simplemente estar en paz contigo mismo. Y si alguien pregunta, ¿qué hiciste hoy?, puedes responder con serenidad, fui presencia, fui afecto, fui respiro, fui completo, aunque sin plan, aunque sin meta, aunque sin explicación, porque al final, de eso está hecha la vida, de existencias que no necesitan justificarse, de almas que se permiten ser, de personas que por fin entienden que el amor no se conquista con rendimiento, florece en la libertad de ser quien uno es, en silencio, en paz. La mayoría de nosotros aprendimos, sin darnos cuenta, que el descanso es algo que se gana, que solo se puede parar después de haber hecho mucho, que solo se puede respirar profundo cuando todo esté resuelto, entregado, impecable. El descanso, entonces, se convierte en un premio, no en un derecho. Se vuelve recompensa por productividad. Una autorización que solo se concede cuando ya no se puede más. Y aún así, cuando por fin llega, es un descanso atravesado por la culpa, porque la mente sigue acelerada, porque la lista de tareas nunca termina, porque el cuerpo se detiene, pero la conciencia sigue diciendo, podrías estar haciendo más. Y en ese ciclo, el descanso deja de cumplir su función. No regenera, solo intenta salvar del colapso. Pero el descanso no es un lujo, no es un privilegio, no es algo que se obtiene después de demostrar merecimiento. El descanso es biológico, es emocional, es existencial, es tan esencial como el alimento, tan necesario como el sueño, tan vital como el contacto, y cuando se le niega o se le condiciona, algo dentro de nosotros se enferma, porque el cuerpo sabe que necesita parar. El alma clama por una pausa, pero la mente, programada por una cultura de agotamiento, insiste en continuar, insiste en decir que parar es perder, que relajarse es debilidad, que respirar sin prisa es una pérdida de tiempo, y esa voz, repetida a lo largo de una vida, nos convence de que solo podemos detenernos cuando ya no haya nada pendiente. Pero ese momento nunca llega, porque siempre habrá algo. Romper con esta lógica es un acto de rebeldía, es declarar que no eres una pieza de engranaje, que tu existencia no está en venta, que tu salud vale más que cualquier meta, y también es un acto de autorrespeto, porque al permitirte descansar antes de colapsar, te estás diciendo a ti mismo, yo importo, incluso cuando no estoy produciendo. Estás diciendo que el bienestar no viene después del agotamiento, viene antes. Estás diciendo que tu tiempo de pausa es sagrado y no negociable, que no necesita explicación, que no tiene que rendir nada más allá de ti contigo mismo, en silencio, respirando, siendo. Cuando el descanso se ve como un premio, se vuelve escaso. Porque la vara del merecimiento siempre se está moviendo. Nunca sientes que has hecho lo suficiente. Siempre crees que podrías haber hecho más. Y entonces, pospones la pausa, estiras el límite, ignoras las señales, hasta que el cuerpo grita, hasta que la mente se bloquea, hasta que el alma se rinde. Y cuando eso sucede, el descanso ya no es una elección, es una emergencia, es un auxilio, es el último recurso. Pero nunca debería ser eso. Debería ser rutina, ritmo, parte del ciclo natural de la vida. Así como el día necesita la noche, el esfuerzo necesita el reposo. Y no hay victoria que compense un alma permanentemente agotada. No tienes que esperar estar al límite para permitirte parar. Puedes descansar hoy, ahora, aunque la casa esté desordenada, aunque el correo esté lleno, aunque haya metas pendientes, porque tu valor no depende de cuánto puedes resistir antes de parar. Tu valor está en existir, y existir plenamente requiere pausa, requiere aliento, requiere el derecho a no hacer nada sin sentir culpa. Y cuando ese derecho es respetado, la vida cambia. La productividad deja de ser una obligación y se convierte en una elección. El cuerpo deja de ser máquina y vuelve a ser hogar. Y el alma, por fin,
encuentra espacio para florecer con ligereza. El cuerpo habla, incluso cuando la mente finge no escuchar. Habla en forma de dolor que no se va, de tensión que se acumula, de sueño que nunca es suficiente. Grita a través de crisis de ansiedad, migrañas recurrentes, gastritis emocionales y cansancios inexplicables. Y muchas veces, lo que se está enfermando no es el cuerpo en sí, es el alma que nunca tuvo permiso para detenerse. Es el corazón que vive en estado de alerta. Es la mente que nunca se siente en casa. Es el espíritu sobrecargado por una vida de autoexigencia, de presión, de miedo a decepcionar. Y cuando esa alma vive en guerra permanente con su propia humanidad, el cuerpo paga el precio, porque es el último bastión, la última forma que tenemos de entender que algo anda mal. Detrás de muchos diagnósticos físicos, hay historias emocionales no procesadas, hay dolores tragados con sonrisas, hay límites sobrepasados en nombre de la productividad, hay noches mal dormidas por miedo a no dar lo suficiente, hay simulaciones de fuerza que costaron caro, porque el cuerpo aguanta, hasta cierto punto, pero tiene límites, y cuando los superamos durante demasiado tiempo, recurre al único lenguaje que no puede ser ignorado, el de la enfermedad, no como castigo, sino como mensaje, como súplica, como un pedido desesperado de cuidado, de pausa, de escucha. Muchos de nosotros aprendimos a ignorar las señales del cuerpo, a tratar el dolor como algo menor, a vencer el cansancio con fuerza de voluntad, a silenciar el agotamiento con café, medicamentos, rutina, y eso puede funcionar por un tiempo, pero llega un momento en que el cuerpo pasa la factura, porque él recuerda, guarda todo, no olvida las noches en que no descansaste, los «estoy bien» dichos mientras te caías por dentro, las veces que te forzaste a seguir cuando todo en ti pedía parar. Y cuando esa cuenta llega, no basta con tratar los síntomas, hay que mirar la causa. Y la causa, casi siempre, vive en el alma que nunca tuvo permiso para respirar. Esta desconexión entre cuerpo y alma no es solo un problema personal, es cultural. Vivimos en una sociedad que valora el hacer y desprecia el sentir, que celebra a quien no se detiene, que romantiza el agotamiento, que enseña que pedir ayuda es debilidad, que decir no es egoísmo, que desacelerar es fracasar, y en ese entorno enfermarse se vuelve una forma de resistencia, un grito de que algo está profundamente mal, de que estamos intentando vivir como máquinas, pero somos hechos de carne, de emoción, de sensibilidad, y el alma, cuando es ignorada, enferma al cuerpo para ser escuchada. Curar el cuerpo, entonces, requiere más que medicina, requiere escucha, escuchar el propio dolor, el propio ritmo, el propio deseo, requiere coraje para cambiar el paso, para decir basta, para recomenzar en otro compás. Requiere reconocer que tu salud vale más que cualquier objetivo, que tu bienestar vale más que cualquier elogio, que tu vida no puede vivirse como un proyecto interminable de entrega, porque no estás aquí para rendir, estás aquí para vivir, y vivir de verdad incluye detenerse, incluye cuidarse, incluye escuchar al cuerpo antes de que tenga que gritar. Permítetelo, antes de que el dolor tenga que detenerte a la fuerza, antes de que el cansancio se transforme en enfermedad, antes de que el alma, ignorada por tanto tiempo, tenga que expresarse con síntomas que la medicina no entiende, pero el corazón sí, porque descansar no es lujo, es supervivencia, es resistencia, es el acto más radical de quien decide amarse antes de que sea demasiado tarde. Hay un dolor que no sangra, que no aparece en los exámenes médicos, pero que deja marcas profundas, el dolor de nunca sentirse suficiente, la sensación constante de que falta algo, de que no eres lo bastante bueno, lo bastante interesante, lo bastante productivo, de que por más que hagas, por más que intentes, siempre falta un paso, una prueba, una validación. Es como llevar una regla invisible todo el tiempo, midiendo cada gesto, cada fallo, cada logro, y al final, siempre encontrando un defecto, siempre sintiendo que no alcanzas. Esta sensación puede parecer normal, pero es un tipo de sufrimiento crónico. Y más que eso, es un veneno que destruye la autoestima, elimina la espontaneidad y encierra al ser humano en un intento eterno de justificarse.
Esa dificultad para sentirse suficiente nace temprano, en hogares donde los elogios venían acompañados de un «pero podrías haber hecho más», en ambientes donde el amor estaba condicionado al rendimiento, en comparaciones hechas por quienes debían proteger, en miradas que decían «me decepcionaste», incluso cuando solo estabas tratando de ser tú mismo. Poco a poco el niño aprende, no basta con ser, hay que impresionar, no basta con amar, hay que merecer. Y esa creencia, sembrada en la infancia, crece y florece en la vida adulta como ansiedad, perfeccionismo, relaciones tóxicas y autoabandono. Porque en el fondo, la persona cree que nunca está a la altura de su propia existencia. El problema es que este tipo de pensamiento no desaparece con logros. Puedes alcanzar todo lo que soñaste y aún así sentirte vacío. Puedes recibir elogios y no creerlos. Puedes ser amado y desconfiar, porque el vacío no está en lo que falta fuera, está en la herida abierta por dentro. Una herida que susurra, no eres suficiente tal como eres. Y mientras esa voz interna sea la más fuerte, ningún logro sabrá bien, ningún afecto será suficiente, ningún descanso se sentirá merecido. Seguirás corriendo, luchando, demostrando, intentando y perdiéndote en el proceso. ¿Y si decidieras poco a poco dejar de correr? ¿Y si empezaras a tratarte como alguien que ya está completo, incluso cuando se equivoca? ¿Y si empezaras a mirarte con los ojos de quien ama incondicionalmente y no con los ojos de quien evalúa? Porque la suficiencia no está en la perfección, está en lo real, en ser honesto contigo mismo, en permitirte sentir, pausar, equivocarte, aprender. Está en aceptar que el valor de tu vida no está en cuánto entregas, sino en cuánto te permites existir de forma auténtica. Está en entender que el amor verdadero, el que cura, el que libera, no necesita ganarse, necesita ser recibido. Aceptar que ya somos suficientes es un proceso. No ocurre de un día para otro, pero comienza con un gesto simple y profundo. Dejar de atacarte, dejar de criticarte por cada detalle, dejar de compararte con todos, dejar de exigirte un estándar que nadie sostiene todo el tiempo. Y comienza también con otro gesto aún más transformador, el de acogerte, el de permitirte descansar, el de permitirte sentir orgullo de ti mismo incluso cuando el mundo no está mirando, el de decirte con firmeza y cariño, ya soy suficiente, incluso en los días en que no hago nada, incluso en los días en que me siento perdido, incluso en los días en que me siento débil. No viniste al mundo para justificarte, viniste para ser, y ser, con todo lo que eso incluye, luz y sombra, fuerza y fragilidad, ya es suficiente. Existe un tipo de autoestima que se desmorona al menor signo de fracaso, que desaparece cuando no llegan los resultados, que se marchita frente a la crítica, al error, al imprevisto. Esa autoestima es frágil porque fue construida sobre una base inestable, el rendimiento. Depende de buenas notas, de metas cumplidas, de cuerpos esculpidos, de logros exhibidos. Sobrevive del aplauso externo y vive en estado de alerta, temiendo que en ausencia de desempeño no quede nada. Pero la autoestima verdadera no puede depender de lo que haces, debe nacer de quién eres. Porque si tu valor solo existe cuando entregas algo, entonces nunca vas a sentirte en paz. Vivirás agotado, inseguro, esclavo de resultados que no definen tu esencia. Rescatar una autoestima verdadera comienza con la desconstrucción, con el valor de despegar tu identidad de tu función, con el acto radical de mirarte en los días improductivos y aún así reconocerte con amor, de mirarte en los días en que fallaste, te equivocaste, te bloqueaste y aún así no castigarte. Eso no es conformismo, es liberación, porque la autoestima que solo sobrevive en los días buenos no es autoestima, es vanidad disfrazada, es supervivencia emocional, es un esfuerzo constante por evitar el colapso, y esa no es una forma de vivir, es una forma de resistir, y resistir todo el tiempo agota, enferma, vacía. El rescate empieza cuando dejas de tratarte como un proyecto, cuando dejas de mirarte con ojos de evaluador y comienzas a mirarte con ojos de acogida. Comienza cuando aceptas que vas a fallar y que eso no cambia quién eres, que vas a decepcionar y que eso no destruye tu valor.
que tendrás días de confusión, de silencio, de ausencia, y eso también es humano. No eres tu rendimiento, no eres tu productividad, eres mucho más que lo que puedes entregar. Y esa verdad, cuando se enraiza, lo cambia todo, porque crea estabilidad emocional. Comienzas a permitirte crecer sin castigarte, evolucionar sin compararte, descansar sin culparte. La autoestima real también nace de pequeñas elecciones. Elegir no agredirte cuando no puedes, elegir hablarte con ternura, elegir tratarte como tratarías a alguien que amas, elegir perdonarte, comprenderte, respetarte. Cada gesto de compasión contigo mismo es un ladrillo en la construcción de una autoestima sólida, una autoestima que permanece incluso cuando el mundo no aplaude, incluso cuando el algoritmo no entrega, incluso cuando no hay resultados, porque no depende de eso. Nace del encuentro contigo, del reconocimiento de que eres simplemente digno, digno de estar aquí, digno de ser amado, digno de vivir con ligereza. El día en que entiendas eso profundamente, algo dentro de ti cambia. Dejas de correr todo el tiempo, dejas de probarte, dejas de intentar llenar el vacío con productividad y comienzas a habitar tu propia vida con presencia, con integridad, con una paz que no depende de los logros, porque ya no necesitas conquistar tu valor, ya es tuyo, siempre lo fue. Llega un punto en que el alma ya no puede más, en que el cuerpo comienza a gritar, la mente colapsa y la vida pierde su color, incluso estando llena de logros. Porque nadie fue hecho para vivir en modo de producción continua. Nadie nació para funcionar, rendir, entregar y justificar su existencia cada día, como si estuviera en una línea de ensamblaje. Y, aún así, eso fue exactamente lo que nos enseñaron. Nos programaron emocionalmente para creer que solo valemos cuando somos útiles, que solo merecemos amor, descanso y reconocimiento cuando estamos haciendo algo visible, algo cuantificable, algo que impresione. Pero eso es una mentira que nos enferma, que nos agota, que nos deshumaniza, porque no eres una máquina, eres un ser humano, y ser humano incluye fallar, parar, dudar, sentir y sobre todo, simplemente ser. La forma más profunda de libertad que alguien puede conquistar es la de permitirse existir sin estar en constante justificación. Es despertarse un día improductivo y no sentirse culpable. Es descansar sin pedir perdón. Es respirar profundo sin necesidad de convertirlo en una tarea. Esa libertad es revolucionaria porque va en contra de todo lo que nos enseñaron, contra la cultura de la prisa, de la productividad tóxica, de la autoexigencia destructiva. Nos invita a un ritmo diferente, a un tiempo interno más amable, a una mirada más compasiva, y sobre todo nos recuerda que el valor de una persona nunca debería depender de su utilidad. No necesitas estar en movimiento constante para seguir valiendo. No necesitas superarte todos los días para merecer respeto. Ya eres. Este rescate no es romántico, es urgente, porque hay toda una generación enfermando bajo el peso de parecer fuerte, de parecer funcional, de parecer suficiente. Y esa performance permanente cobra un precio alto, roba el sueño, la alegría, la espontaneidad, aleja del cuerpo, desconecta del alma, debilita los vínculos, y cuando todo se derrumba, el dolor más profundo no es el del cansancio, es el de la ausencia de uno mismo. Es darte cuenta de que pasaste años intentando alcanzar un ideal inalcanzable, mientras te olvidabas de acogerte, de escucharte, de permitirte simplemente vivir. Y en ese punto, la sanación comienza justo donde todo parecía haber terminado, en parar, en ceder, en dejar de ser máquina. Sí, puedes parar, puedes desacelerar, puedes no producir hoy, puedes no lograr nada nuevo esta semana, y aún así, seguir siendo valioso, porque tu existencia no necesita ser defendida con métricas. Tu alma no necesita entregar rendimiento para ser digna de amor. Y tu tiempo no necesita ser optimizado, necesita ser vivido. Vivido con presencia, con verdad, con espacio para lo que es ligero,
para lo que no sirve para nada, para todo lo que simplemente es. Y ser, en este mundo que te exige tanto, ya es coraje, ya es resistencia, ya es belleza. Así que ojalá lo recuerdes cada vez que la exigencia apriete, cada vez que llegue la culpa, cada vez que la ansiedad del hacer quiera dominarte. Recuerda, no eres un engranaje, eres un universo entero, un cuerpo que siente, una mente que piensa, un alma que late, y todo eso existe incluso cuando no estás produciendo nada, y solo por eso ya es suficiente. Eres, y ser, basta.